Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast Conversar con Simpatía, Ciencia y Reflexión para la Transformación. Estoy aquí junto a mi amigo Alejandro Millán y quien les habla, Angélica Suil, y hoy vamos a hacer un podcast, un Conversar con Simpatía, sobre la continuación del podcast anterior. ¿Sí? Es porque vamos a trabajar nuestra huella de liderazgo en salud y seguridad en varios episodios, y la semana pasada partimos ya con entender un poco el foco y el sentido de esta huella de liderazgo en salud y seguridad, y también hablar de dos aspectos importantes, uno que era la planificación y el otro que era también el cómo observarse. Exactamente. ¿Sí? Y hoy, Alejandro, vamos a seguir avanzando sobre dos aspectos sumamente importantes, y queremos reiterar esto que nosotros le hemos llamado el camino de una huella de liderazgo, que no es una técnica, no es un método, sino que es una forma de relacionarse y encontrarse con un otro terreno. ¿Para qué? Para generar aprendizaje, para generar espacios de confianza, para generar espacios de crecimiento y sobre todo autonomía en materia de salud y seguridad. Y hoy vamos a hablar de dos aspectos. ¿De cuáles aspectos vamos a compartir hoy? Oye, me quedé, estaba pensando en los dos aspectos anteriores que habíamos comenzado. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Justamente vamos a hablar de estos dos aspectos que tienen que ver con lo que yo acabo de hacer. Okay. Escuchar. Uno de ellos es escuchar. Sí. Algo me pasó recién con lo que yo les acabo aquí como de simular. Algo me pasó con la escucha. Me perdí en la conversación. Sí. Y en las conversaciones de liderazgo en terreno, en esta huella, uno de los momentos importantes que en realidad traspasa toda la huella es justamente escuchar. Exactamente. Así que vamos a profundizar sobre cómo estamos escuchando en terreno y que también cómo biológicamente también escuchamos, que lo hemos hablado en capítulo en profundidad en la temporada del 2025. Sin embargo, hoy vamos a traer algunos temas a colación que son importantes de recordar. Claro. Importante, biológicamente primero, nosotros no somos un mecanismo donde lo que tú dices a mí me llega como información inmediata y yo reproduzco simplemente lo que tú dices. Siempre estamos en un proceso interpretativo. Por eso que el doctor Maturana decía, tú dices lo que dices y yo escucho lo que escucho. Y el segundo aspecto, porque todavía no hemos dicho cuál es el segundo aspecto, cuál es el segundo momento. Sí. Segundo momento que vamos a compartir de la huella tiene que ver con un proceso precioso que es la indagación. Y digo precioso porque yo lo conecto mucho con el ser niños otra vez, mirar con curiosidad las cosas. Y para ser curiosa o curioso y conectarse con esa emoción, para poder indagar y llegar a buenas observaciones y buenas conversaciones, es importante también entender cuál es el fenómeno de la indagación, qué emoción está detrás y cuáles son las cosas que queremos que no ocurran. Así que, démosle a lo que ya me había adelantado. Sí, vamos a partir con este fenómeno de la escucha, ¿ya? Porque en el fondo, como tú decías, nosotros, yo digo lo que digo y tú escuchas lo que escuchas, ¿cierto? ¿Y qué pasa en terreno, Alejandro, cuando las personas van a ejercer prácticas de liderazgo en terreno? ¿Qué es lo que tú has observado respecto al escuchar? Bueno, pasan hartas cosas. Lo primero que podría ocurrir, digamos, como lo más alto, es como que definitivamente no se escucha. Y lo que se va a hacer es una charla donde la intervención de las personas no se incorpora en absolutamente nada para la conversación. Entonces, nosotros nos gustaría hablar un poquito de qué es lo que nosotros no debiésemos hacer a partir de la mirada que hemos tenido acerca de experiencias de escuchar. Como decimos en los talleres, usted no lo haga. Usted ¿ya? no lo haga. ¿Ah? Esto, por ejemplo, que yo hice al principio de estar ahí como en otro pensamiento, usted no lo haga. Y yo juraba que me estaba poniendo atención. ¿Eh? Pero aquí viene un tema bien importante. ¿Ah? Esto que a mí me acaba de pasar, que yo perdí la atención en la escucha, puede pasar por dos cosas. Una, que no tengo interés genuino en lo que Angélica me estaba diciendo. Eso podría ser un aspecto. Pero lo otro, que también me podría no estar escuchando porque tengo mucho interés en lo que tú me estás diciendo y puede que me quede pegado en algo que tú dijiste. Esos dos elementos se dan. Entonces, hace una semana, cuando hablábamos del momento de la huella, hablábamos de observarse. Bueno, usted obsérvese si está escuchando o no está escuchando efectivamente. Ponga atención a eso. Otro, usted no lo haga, no interrumpa cuando no es debido. Y acá hay que tener, yo creo que la práctica es lo que lo va dando. Si la conversación, usted recuerde que en los momentos de la huella es importante planificar. Yo tengo un foco, quiero ir un poco hacia la huella. Si yo estoy viendo que la conversación se está yendo para cualquier parte, y eso también pasa mucho, que las personas comienzan a contar una historia y de ahí se desvía y se van por las ramas, bueno, es momento de interrumpir y hacer a lo mejor una pregunta para devolver la conversación a mi foco. Pero ojo cuando la persona
está contando cosas que pueden ser relevantes y yo tengo la tentación de estar constantemente interrumpiendo, haciendo más preguntas, sacando a la persona de lo que me quiere decir. Y esto es bien importante porque si yo interrumpo en el momento no adecuado, puede que me esté perdiendo algo que la persona quiera contar y que es relevante para mi foco. Entonces, ojo con las interrupciones. ¿Alguno más usted no lo haga? Además, las consecuencias de la interrupción cuando no se hace con cuidado o dando contexto de por qué lo hice, tiene que ver con qué sensación se queda esa persona en terreno, ¿sí? Cuando decimos nosotros se nos activan los repulsores, cuando yo no me siento escuchado, no hay peor cosa que al ser humano le desagrade que no sentirse escuchado, no sentirse visto. Entonces creo que eso es uno de los ingredientes o momentos clave dentro de una conversación, una interacción en terreno de calidad. Hay otras cosas que también decimos nosotros, usted por favor no lo haga, ¿ya? Porque a veces es como que estamos haciendo como que escuchamos, ¿sí? Sí, cuéntame más, pero en el fondo todo lo que el otro me dice yo lo ignoro y no lo incorporo dentro del relato de la conversación. Eso también es una forma bien sofisticada de excluir o de negar, es decir, como yo da lo mismo lo que tú digas, pero no me importa lo que digas, ¿sí? E ignoro toda esa información que tú me das, independiente a lo mejor puede que salga del foco, ¿sí? Pero en el fondo, como decimos, la gente se quiere sentir escuchada cuando yo ignoro lo que tú comentas, y además, o no le digo, mira, sí, esto es importante y lo veremos en otra reunión, o sí, esto es importante y déjame verlo, como yo genero futuras conversaciones, pero también hago sentir al otro que estoy incorporando su mirada. Ese es otro aspecto. Claro, fíjense lo que pasa, y esto lo hemos visto, está en la conversación y de repente la persona con la que estoy conversando se comienza a abrir. Y hay un minuto que, por ejemplo, la persona dice, y eso, qué bueno que me lo está preguntando porque es algo que a mí me preocupa profundamente en el trabajo cotidiano. Y ya, está bien, oye, ojalá que lo pueda solucionar. Vamos a la siguiente pregunta. Y lo que nosotros observamos, que esa persona baja la vista, no dice nada, pero uno puede adivinar lo que está pensando. No hablo más, no me escucharon. Y puede que la persona que está en el proceso de escucha, legítimamente, no es un tema siempre de mala intención, yo creo que nunca es de mala intención, pero hay que estar atento a esas señales cuando la otra persona quiere decir algo y la persona no se siente escuchada. Fíjense que hay dos elementos, ¿eh? Una es que yo no esté escuchando, pero también estar atento a las señales bajo las cuales la otra persona puede no sentirse escuchada. Y eso se conecta con otro de usted no lo haga. Usted no lo haga, por favor. No esté con artículos o cosas que los distraigan cuando usted esté escuchando a las personas en terreno. Nos ha pasado que, por ejemplo, cuando hay personas que van y no sé, y los llaman por radio, ¿ya? O están todo el rato, en realidad están pendientes del celular, pero no están pendientes de la conversación. Eso también es un distractor que va generando cierta lejanía en la conversación. A mí me pasó, por ejemplo, una vez que yo estaba en una faena de minera y yo salí a observar a dos ejecutivos cómo hacían su práctica de liderazgo, ¿sí? Y los ejecutivos estaban todo bien y yo me alejo un poco para poder tener una visión más amplia. Y claro, cuando me alejo me distraje porque vi como el rasgo y lo encontré como súper precioso porque además tenía como un tranque, entonces como que lo empecé a mirar por, no sé, 3 minutos y vuelvo a la conversación y después cuando nosotros pedimos feedback al final para poder decir cómo aprendemos, le dijeron cosas, le dieron feedback a los ejecutivos y también me dijeron, pero sabes señorita, es que yo sentí que usted no estaba presente, como que estaba pendiente de otras cosas y toda la razón. Claro, porque esos 3 minutos que tú dejas de ponerle atención al otro, también se vive como algo que no te estoy incorporando, no te estoy pescando o te estoy ignorando y no es válido lo que tú estás diciendo. Entonces también ahí por eso el observarse todo el rato es sumamente importante. Ahora, como dice un compañero, un colega de la consultora, yo me puedo hacer predecible. Por ejemplo, tú acabas de levantar el celular. Y aquí hay un celular, efectivamente, y hemos hablado del tema del celular. Y la razón por la cual nosotros tenemos un celular acá es que estamos mirando el tiempo. Es para no extendernos mucho, etc. Entonces no hablamos como claro. toda la Entonces, en la conversación, yo me puedo anticipar y decir, oye, chiquillo, chiquilla, o el lenguaje que usted quiere emplear. Mire, voy a estar con el celular porque estoy esperando una llamada muy importante y es probable que tenga que interrumpir. Así es. O, ¿saben qué? Me llamó la atención algo que está ocurriendo allá, yo me voy a ausentar un poquito, un par de minutos porque necesito observar algo, pero anticiparme, cosa que la otra persona sepa qué es lo que está pasando y por qué estoy mirando el celular constantemente. Eso yo creo que ayuda bastante. Así es. Oye, quiero cerrar el tema de la escucha para que pasemos al otro de las preguntas de indagar con una frase maravillosa que tiene el doctor que dice: yo soy maravillosamente no responsable de lo que a usted le pasa con lo que yo digo.
¿ya? Sin embargo, si tú me importas, sí voy a hacer todo lo posible para estar en esa escucha activa y estar como presente, haciéndote también sentir escuchado. Aun cuando biológicamente a lo mejor no escuchemos todo ni el 100% de lo que tú dices en una conversación. Esa frase me generó un escalofrío por razones que no voy a comentar en este podcast, pero que me llegó al alma. Algo le pasa, ¿no? Algo me pasó con lo que acabas de decir. Muy bien. Perfecto. Segundo momento de la huella, entonces. Vamos. Que tiene que ver con el tema de la escucha, porque puede que yo esté escuchando, y una gran señal de lo que yo estoy escuchando es cómo conecto lo que escucho con la indagación. Y este segundo momento de la huella que queremos tratar hoy día es indagar con curiosidad. Claro. ¿Y de qué se trata más o menos? ¿Y por qué apellido? ¿Por qué no solamente indagar? ¿Por qué no solamente indagar? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿A qué te gusta jugar? Claro. ¿De qué te acordaste? ¿De qué te acordaste? Cuéntale. Ahora, la forma en que yo pregunto, recuerden que cuando hablábamos del liderazgo, usted revisa el podcast de hace una semana, cuando hablábamos del liderazgo, nosotros decíamos, estas conversaciones específicas no son una auditoría, no son una fiscalización, es una conversación abierta. Claro. Por lo tanto, cuando le ponemos el apellido curiosidad, es justamente para salirnos de ese espacio, de esa emocionalidad de la fiscalización. Claro. Es demostrar que yo efectivamente algo me está pasando, que quiero aprender, que estoy interesado en tu mundo legítimamente. Claro, y que en realidad lo que quiero ir a constatar a terreno, que por ejemplo, si están efectivamente bien implementados los controles críticos, no tiene por qué ser con este modo relacional más desde la psiquis del control o del te voy a pillar, ¿ya? O voy a descubrirlo tus desviaciones, sino que tiene que ver con cómo nosotros primero indagamos también para dos cosas. Uno, para descubrir si efectivamente existen las capacidades instaladas, ¿ya? Porque en realidad la seguridad, nos dice un cliente de la minería, que tiene que ver con entender que existen capacidades instaladas, es la presencia de capacidades, ¿ya? Entonces también yo voy a ir haciendo preguntas para darme cuenta si efectivamente esas capacidades están instaladas. Y si durante el relato aparecen brechas o desviaciones o oportunidades de mejora, bien, pero las podemos ir tomando en la medida que vamos entendiendo que ese nivel de capacidades ya está bien robusto o le faltan algunos aprendizajes. Tú una vez me contaste en relación al tema de la calidad, a los nuevos enfoques de la calidad, que en algún minuto el tema de ir a observar era ir a mirar brechas. Esa era como la emocionalidad. Cuando era auditora. Cuando eras auditor, exactamente. Y esto se aplica absolutamente a los nuevos enfoques de seguridad. En cambio, hoy día el enfoque es salga a mirar conformidades, salga a mirar lo que la gente está haciendo bien. Y en la conversación me voy a ir encontrando eventualmente con brecha. Pero esa emocionalidad es bien importante porque me abre un espacio de curiosidad, de apertura, del tipo de preguntas que hago. Hay dos tipos de preguntas importantes cuando yo indago, ¿eh? Hay preguntas que son cerradas y preguntas que son abiertas. Las preguntas cerradas son preguntas que se responden con un sí o con un no o con un abanico limitado de respuestas. Por ejemplo, ¿de quién te acordaste? ¿La conocemos? Sí, la conoces. Es una pregunta cerrada. Esa es una pregunta cerrada. En cambio, ¿cómo sería una pregunta abierta con respecto a lo mismo? ¿Qué es lo que te pasó con este recuerdo? Claro. Fíjate, la primera es muy puntual, quiere un conocimiento preciso, y en la segunda a mí me abre un espacio de reflexión. Entonces, y de poder relatar, de empezar a contar una historia, mucho más, como dice, abierta, como hay más espacio para que tú puedas relatar algo. Claro. Y este relato a mí me abre la posibilidad de entender cómo la gente hace su trabajo, de las conformidades, de la instalación, del entendimiento, pero también me abre a espacios de confianza. Recuerden que la escucha era súper importante, que la persona se sintiera escuchado. Yo cuando abro este espacio de relato también, se abre este cultivo, este sustrato que es importante, que es la confianza. Y eso me va a permitir que aparezcan otros elementos que sin ese componente, a lo mejor nunca van a aparecer y la gente simplemente lo va a esconder debajo de la alfombra. Ahora, estaba pensando que nos ha pasado en algunas conversaciones en terreno, que dice que, por ejemplo, cuando tú vas y te preparas y haces tu planificación, por ejemplo, generas algún checklist de preguntas que puedas ir a constatar, ¿ya? Pero en el fondo eso no quiere decir que tú no hagas preguntas previas, no te prepares, sino desde la emoción de donde generes esas preguntas hace toda la diferencia. Porque aun cuando yo sepa que en realidad lo que voy a esperar mirar o lo que voy a esperar encontrar, a veces para que exista la curiosidad yo también tengo que soltar mi certeza, soltar lo que ya sé,
porque algo nuevo puede aparecer. Pero si yo estoy apegado a mi certeza, es más difícil que yo le dé cabida a algo nuevo. Por ejemplo, cuando se hacen investigaciones de incidentes o cuando se hacen investigaciones de alto potencial, tú vas a terreno a constatar lo que dice el procedimiento. ¿Ya? Pero si estás muy apegado a esto y no ves una nueva posibilidad de una nueva forma de ejercer el trabajo con seguridad, te limitas a esto. ¿Ya? Entonces dejas de escuchar una posibilidad de mejora o dejas de escuchar una posibilidad de cómo cambiar y optimizar un proceso, ¿ya? Porque estamos apegados a nuestra certeza. Entonces tú dices, no, pues el procedimiento dice esto. ¿Ya? Pero ¿sabes qué? Hemos descubierto que de esta forma el trabajador se va a exponer menos. Sí, pero es que el procedimiento dice esto. Entonces ahí también estamos nosotros no escuchando porque confiamos en que el procedimiento es como rígido. Y no, los procedimientos han sido escritos por nosotros, seres humanos, y que van cambiando en la medida que van cambiando las circunstancias, la experiencia y la tecnología. Por lo tanto, tenemos que tener esa plasticidad también y disposición para encontrarnos con cambios y desafíos que podamos adoptar. Y esa plasticidad, esa disposición al cambio se puede dar en cualquier momento. Yo me he encontrado con algunas conversaciones de liderazgo donde la persona me dice, oye, pero es que yo voy a ir a conversar con este grupo de personas que los conozco un montón. Pues ya recién hablé con ellos en la mañana. ¿Qué más voy a hablar? ¿Tener una pregunta curiosa que nunca hayas hecho? ¿Te podrías colocar en una emocionalidad de conocerlos, de mirarlos desde otro aspecto? Y sí, pues también, inclusive en una situación como esa, puede surgir una pregunta desde la curiosidad que me abre un espacio nuevo que a lo mejor yo nunca la he realizado. Entonces siempre va a ser posible y justamente va a encontrar lo que tú decías, pues, cómo la gente está haciendo en terreno lo que en algún minuto planificamos en un papel. Bueno, una de las mejores para nosotros prácticas de liderazgo tiene que ver cuando está presente muchas buenas preguntas, ¿ya? O buenas, no sé si muchas, pero buenas preguntas y una capacidad alta de escucha. Porque eso es como cuando tú generas ese espacio de conversación, la gente también tú la puedes inclusive sacar de su zona para saber dónde está el otro. Y aquí lo interesante en terreno es saber que nosotros quedemos tranquilas o tranquilos de que efectivamente cuentan con las capacidades y efectivamente saben cómo hacer el trabajo con seguridad. Pero cuando es al revés, cuando nosotros hablamos más y además le empezamos a decir cómo es, o hay una práctica que me da de repente mucha ternura cuando la veo, porque la gente ya tengo que hacer preguntas, va a terreno y cuando llega a terreno hace preguntas con respuestas, ¿sí? Hace como preguntas inducidas. Entonces en el fondo no te está haciendo una pregunta con curiosidad, sino que te está colocando como en la entonación, pero en el fondo te está diciendo, oye, ¿de verdad que tú sabes hacer las cosas de manera segura de esta forma? Entonces, claro. En el fondo no te está haciendo una pregunta ni abierta ni con curiosidad, sino que está confirmando lo que él sabe o ella sabe. Último día de trabajo, me imagino todos contentos, ¿no es cierto? La gente le queda poco más que decir que estamos todos contentos, no tenemos idea. Claro, la pregunta que ya lleva la respuesta ahí guardadita. Claro, y eso a veces nosotros no nos damos cuenta que no tenemos tan disponibles ser curiosos en una conversación. Y aquí aplica para todo, como hemos dicho, estos elementos son un modo de vivir en la relación con otros. También en cómo ser curiosos con los hijos adolescentes, en cómo practicar la curiosidad con los niños, con nuestras parejas, ¿ya? Y sobre todo también en el trabajo, que es lo que estamos hablando en salud y seguridad, porque si yo voy con esta disposición, tengo una mayor posibilidad de abrir mundos, chequear que el otro sabe, conoce, y lo que no, yo poder acompañarlo, guiarlo o desarrollarlo, y no al revés, porque hay personas que se van desde la interacción del terreno y tú le dices, ¿y cómo sientes que esto fue tu interacción? Y dicen, no, bien, me sentí cómodo. ¿Y cómo se habrá sentido la gente? Y empezamos a preguntar, ¿qué tanto escuchaste? ¿Qué preguntas fueron las que tú estuviste como más que abrieron la conversación? Y se empiezan a dar cuenta que en el fondo fue un monólogo. Claro, preguntas que son importantes cuando ya terminamos, preguntarle a las personas, oye, ¿tú con qué crees que se quedó la gente? Ya cuando le estás preguntando a la persona que hizo la conversación de liderazgo. El foco que tú traías al principio, ¿tú crees que se conectó? Y ahí de repente surge, no, le hablé de 1000 temas, entonces lo más probable que no se perdió absolutamente el foco. Así es. Entonces estos dos momentos creo que vamos a seguir sumando, ¿cierto? Porque ya vamos practicando, incorporando entonces en esta huella de liderazgo, vamos a ir recopilando cuáles son los momentos importantes. La planificación. Segundo, observar. Sí. Tercero también es escuchar. Y el cuarto, indagar
con curiosidad. No se olvide el apellido, es muy importante. Y ahora, puntito suspensivo, porque seguimos en el próximo capítulo. Espero que nos puedan seguir en nuestras redes en @simpatiaconsultores y también conectarse en un próximo encuentro. Nos estamos viendo y escuchando. Chao, que estén muy bien.